Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y en el nombre del Señor es nuestro privilegio concedido por el cielo dar la bienvenida también a un nuevo trimestre de estudio que estará basado en el Evangelio de Marcos. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos, por la gracia de nuestro Padre Celestial, en Cristo poder ser edificados mutuamente mientras contemplamos, mientras indagamos, mientras le pedimos a nuestro Padre Celestial que con la ayuda de su Espíritu Santo pueda elevar a Jesucristo delante de nuestros ojos y podamos verle lleno de gloria, de honra, en la hermosura de su santidad. Así que en el nombre del Señor, antes de comentar esta primera lección titulada El comienzo del Evangelio, sencillamente queremos recordar nuestros dos complementos que hemos preparado para usted en el nombre del Señor, nuestro bosquejo escrito, cuyo enlace de descarga estará dejado en la descripción de este video y también en los comentarios del mismo, y les pedimos también que nos acompañen a nuestro segundo complemento, que es nuestro comentario al texto bíblico realizado en vivo todos los días sábados a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela, a través de este canal. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a orar y de inmediato nos dedicaremos a estudiar el capítulo número 1 y los primeros 15 versículos del capítulo número 1 del Evangelio de Marcos. Vamos a orar en el nombre del Señor. Nuestro Padre bendito y santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Padre Santísimo, para pedirte en el nombre de Cristo y con la ayuda y poder de tu Santo Espíritu, que exaltes a Cristo delante de nosotros y lo muestres, Señor, lleno de gracia, en la hermosura de su santidad. Permítenos contemplar su carácter, permítenos contemplarle, Señor. Ahora que estudiamos el Evangelio de Marcos, por favor, muéstranos a Cristo tal como es. Por favor, Señor, hazlo, Padre, por tu amor hacia nosotros, en virtud de los méritos preciosos, completos y perfectos de Cristo nuestro Señor, porque en su nombre, Padre, nos acercamos a ti para que cumplas toda promesa. En el santo, bendito nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces en el nombre del Señor a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo número 1. Muy bien, ¿qué es lo que nosotros encontramos en el primer versículo? En el primer versículo nosotros sencillamente encontramos principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos a hacer algunos comentarios preliminares acerca del Evangelio de Marcos. ¿Quién es su autor? El texto no identifica al autor de este Evangelio, tal como si, por ejemplo, se identifica al autor del cuarto Evangelio y como se identifica claramente en el Evangelio de Lucas en su introducción al autor. Sin embargo, aquí en el Evangelio de Marcos, su autor nos viene dado porque en los manuscritos más tempranos sencillamente ya se identificaba, de acuerdo a la recepción de la Iglesia Apostólica, a Marcos, también llamado Juan, o mejor dicho, Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, como el autor de este Evangelio. ¿Quién era Juan Marcos? La Biblia nos dice en Hechos de los Apóstoles que su madre se llamaba María y en su casa se llevaba a cabo la oración que la iglesia ofrecía a Dios de manera incesante
para que Pedro, el apóstol, fuese librado de la cárcel. De manera que el vínculo con el apóstol Pedro, allí, si ha de comenzar, lo importante es saber que se mantendrá hasta el fin de la vida del apóstol Pedro, quien nos dice en su primera epístola que Marcos, considerado como su hijo, le acompañaba y saludaba a la iglesia que se encontraba en Roma, llamada allí, en la primera epístola del apóstol Pedro, Babilonia. Ahora, este Juan Marcos, según el capítulo número 13 de Hechos de los Apóstoles, había venido de Jerusalén con Pablo y Bernabé desde Jerusalén hacia Antioquía, a donde más tarde o seguidamente el Espíritu de Dios va a apartar al apóstol Pablo y a Bernabé para predicar la palabra del Señor y difundirla en todo el mundo conocido, al menos en el mundo occidental. En este llamado del Espíritu Santo al apóstol Pablo y a Bernabé, en un primer momento Juan Marcos decide acompañarlos. Sin embargo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13, se nos dice también que Juan Marcos, después de probablemente algunas durezas de la vida misionera típica, no solamente de ese mundo del primer siglo después de Cristo, sino también típico de la vida misionera actual, el discípulo o seguidor de Cristo, Juan Marcos, decide abandonarlos. Esto aparentemente fue la causa de lo que posteriormente en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15, a partir del versículo número 36, será motivo de disensión o controversia no menor, hasta el punto que separó los caminos misioneros de Bernabé y del apóstol Pablo. Lo cierto es que Bernabé decide tomar a Marcos consigo y esto permite probablemente que más adelante la vida de Marcos haya sido útil para el apóstol Pablo, como lo evidencian versículos como Colosenses 4:10 y 2 de Timoteo 4:11, donde el apóstol Pablo le pide a Timoteo que traiga a Marcos consigo, precisamente porque le era útil en el evangelio o en el ministerio. De manera que este hombre, Juan Marcos, luego de haber experimentado un pequeño fracaso en el ministerio misionero de la palabra del Señor, fue restaurado al oficio ministerial y llegó a ser útil tanto para el apóstol Pablo como para el apóstol Pedro. De esta relación con el apóstol Pedro se presume en la tradición eclesiástica histórica que el apóstol Pedro, al contar su evangelio, al predicar, este joven Juan Marcos pudo concretar el escrito que hoy lleva su nombre, tomado probablemente de lo relatado en sus misiones por el mismo apóstol Pedro. De la predicación apostólica de Pedro se cree que Juan Marcos escribió, organizó y le dio forma al evangelio que hoy tenemos en nuestras manos. En este primer versículo que estamos leyendo, Marcos 1:1, sencillamente este misionero evangelista de Cristo está diciéndonos lo que probablemente deberíamos considerar como un título general de todo el evangelio, donde se nos dice: principio del evangelio de Jesucristo,
Hijo de Dios. De manera que el lector que tiene en sus manos el Evangelio y lee ese primer versículo, no tiene ninguna duda acerca de la identidad del Hijo de Dios que se proclama como el Cristo. Cristo, Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios desde el primer versículo del Evangelio de Marcos. De manera que el lector va a acompañar a los personajes históricos que se encuentran en el Evangelio de Marcos en su construcción de la noción de identidad de Cristo. En otras palabras, el lector acompañará a los personajes del Evangelio mientras ellos construyen con la ayuda de la revelación, de la providencia, de las señales, portentos y prodigios, la pregunta, ¿quién es Jesús? Pero el lector, desde el primer versículo, ya sabe quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces, desde el primer versículo, nosotros conocemos, al leerlo, la identidad de Cristo que los personajes del libro van a construir con la ayuda de la misma revelación de Cristo. Ahora bien, ¿qué es lo que se nos presenta inicialmente en el Evangelio de Marcos? Desde el segundo versículo, el evangelista va a citar el Antiguo Testamento en una combinación de pasajes, precisamente Isaías capítulo 40, versículo número 3, y Malaquías capítulo 3, versículo número 1. Nosotros vamos a leer lo que dice Marcos y luego vamos a estudiar estos dos pasajes del Antiguo Testamento para que nosotros sepamos cuál es la función de esta cita del Antiguo Testamento para la introducción del Evangelio de Marcos. ¿Cuál es la función? La única forma de responder esta pregunta es que nosotros evaluemos el contexto de estos pasajes del Antiguo Testamento para que sepamos cuál es la intención de citar estos pasajes del Antiguo Testamento aquí en el capítulo número 1. Vamos entonces, en primer lugar, a Isaías, capítulo número 40. ¿Qué nos dice Isaías 40 cuando nosotros vemos en el contexto aquello de lo cual se trata? Isaías, capítulo número 40, vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 3. Y vamos a hacer énfasis especial en el versículo número 5. Isaías 40, primeros versículos. Leemos. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Este es uno de los textos que está siendo citado en el capítulo número 1 de Marcos. Sigue diciendo, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y atención con el versículo número 5, por favor. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Cuál es el contexto de Isaías 40 que cumple su función en la cita de la introducción al Evangelio de Marcos? Ok, el contexto es el siguiente. Israel había pecado y por causa del pecado,
la gloria de Jehová, la gloria de Dios, había partido, había abandonado la tierra. De la misma forma como Israel también fue expulsado de la tierra, y como uno de los resultados de su pecado fue a morar dispersado entre diferentes naciones, principalmente la nación de Babilonia. Pero aquí el profeta Isaías nos está diciendo que el tiempo de esa dispersión ya era cumplido. En otras palabras, Isaías está anunciando la restauración de Israel posterior a la dispersión entre las naciones. La restauración del pueblo. Los cautivos saldrían de las naciones y vendrían a constituir en la tierra de Israel una renovación del pueblo de Dios. A este pueblo renovado que saldría de las naciones, en palabras de Ezequiel, cuando Dios les abriera las sepulturas y los resucitara como de entre los muertos y los llevara a la tierra de Israel. Allí en la tierra Dios les revelaría nada más y nada menos, según Isaías 40, versículo número 5, la misma gloria de Jehová. La gloria que los había abandonado, que había partido, que había salido del templo en visión de Ezequiel, esa gloria retornaría. Esa gloria regresaría al pueblo y el pueblo la contemplaría, para que esa gloria viniera de nuevo a la tierra, para que esa gloria retornase a su pueblo. Una voz en el desierto iba a salir para preparar el camino al retorno de esa gloria de Jehová que se manifestaría sobre los cautivos que ahora habrían regresado. Ese es el contexto de Isaías capítulo número 40. De manera que la voz del desierto lo que hace es preparar el camino para el retorno de la gloria del gran Jehová que visitaría de nuevo a su pueblo restaurado cuando el tiempo se hubiere cumplido. De eso se trata. Ahora bien, ¿cuál es el contexto del segundo texto que aparece en el libro de Malaquías? Vamos allá, por favor, y vamos a leer Malaquías capítulo número 3 y el versículo número 1. ¿Qué es lo que se nos dice aquí? Vamos a ver lo que se nos dice. Vamos a leer, por favor, versículo número 1 del capítulo número 3 de Malaquías. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: He aquí, yo envío mi mensajero, mi malachi, dice en el idioma hebreo. La misma palabra malach, malachi, mi mensajero, la misma palabra que aparece en el idioma hebreo cuando en Éxodo 23, versículo número 20, Dios promete enviar su malach, su ángel. En ciertas ocasiones el hebreo malach traduciría ángel. En ciertas ocasiones el mismo sustantivo traduciría mensajero. En este contexto de Malaquías, la mejor opción es leer mensajero, puesto que es evidente la identidad de este mensajero, que no sería un ángel, sino sería una figura humana que va a ser identificada posteriormente en el mismo libro de Malaquías. Vamos a ver cuál es esta identificación. Vamos a terminar de leer. Dice así: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará
el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto. Eso es una clara alusión a Éxodo 23, versículo número 20. El ángel del pacto, quien funcionaba como aquel intermediario entre Dios y el mismo Moisés, que probablemente sea el mismo Dios, pero representado en su ángel. Esto es una enseñanza que dirigía la mente de los hebreos que leyesen el Antiguo Testamento a la misma persona de Jesucristo. Pero vamos a seguir leyendo Malaquías 3:1. Dice así: y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. De manera que, según Malaquías 3:1, el mensajero que prepararía el camino estaría preparando de manera precursora camino para la mismísima visita de Jehová, que vendría súbitamente a su templo. De manera que este mensajero de Malaquías prepara nada más y nada menos el camino, al igual que en Isaías 40, a la mismísima manifestación de Jehová, que retornaría, que visitaría, que se haría presente de manera visible en medio de su templo. ¿Quién es este mensajero según el libro de Malaquías, capítulo número 4 y el versículo número 5 y 6? ¿Quién es este mensajero? Dice Malaquías 4, 5 y 6 lo siguiente: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Jerén en hebreo, destrucción total. Pregunto, ¿cuál es entonces la función de estas dos citas del Antiguo Testamento en el Evangelio de Marcos? Vamos a leer. Evangelio de Marcos, versículo 2 del capítulo número 1. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. De manera que estos dos pasajes señalan a Juan el Bautista como, número 1, la voz del desierto que prepara el camino y lo endereza para que la gloria de Jehová retorne al pueblo, retorne a la tierra de Israel y allí se manifieste para el pueblo restaurado. Y al mismo tiempo, Juan el Bautista vendría a ser el Elías enviado antes que venga el día grande y terrible de Dios, en el cual se manifestaría súbitamente la visita de Jehová a su templo. Esto, mis amigos, es la razón por la cual el mismo Señor Jesucristo más adelante va a identificar a Juan el Bautista como aquel Elías que había de venir. Entre los nacidos de mujer, el más grande de todos.
Juan el Bautista entonces viene a cumplir esta función, la función de precursor, la función de mensajero, la función de la voz en el desierto que prepara el camino para la manifestación de la gloria del gran Jehová que visitaría a su pueblo. La pregunta es, ¿y esto entonces cómo se cumplió? Pues lo que el Evangelio de Juan nos está diciendo en su primer capítulo es que el cumplimiento de estas profecías señalan a Cristo como la misma gloria de Jehová que se ha manifestado, que ha aparecido, que ha visitado a su pueblo, que ha regresado. Cristo es el cumplimiento de la gloria de Jehová que había de manifestarse, visitando a su pueblo, retornando al pueblo para restaurar finalmente a su pueblo que había de experimentar un nuevo éxodo, saliendo de su cautiverio para ser restaurado en la tierra del Señor. Esto es el cumplimiento. El Nuevo Testamento aquí con el Evangelio de Marcos está señalando a Cristo como aquella gloria de Jehová que se ha manifestado, para que se contestase la pregunta: ¿cómo es? ¿Cómo luce esa gloria? ¿Cuándo nos visitó la gloria de Jehová en la tierra? Precisamente, la gloria de Jehová nos visitó en Cristo su Hijo. Quien contempla al Hijo, quien ve el rostro del Hijo, y no solamente de manera literal, quien lo vio, quien lo tocó, quien lo escuchó con oídos literales, con sus propios sentidos, sino que el que contempla a Cristo en las Sagradas Escrituras puede contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De manera que nosotros, cuando contemplamos a Cristo con rostro descubierto, lo miramos, vemos la gloria de Dios manifestado en Él, lo vemos cara a cara, y así con rostro descubierto, mientras contemplamos la gloria de Dios en Cristo, vamos nosotros siendo edificados de gloria en gloria, de la misma manera como Moisés, cuando contemplaba la gloria de Jehová, bajaba del monte con el rostro iluminado. Nosotros, al contemplar a Cristo en el Evangelio, vamos creciendo de gloria en gloria, y la misma gloria que contemplamos, ahora la disipamos, ahora somos hechos un canal por medio de los cuales la gloria de Jehová sea mostrada en Cristo Jesús delante de los hombres. Por eso es que en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, quien contempla la gloria de Dios en el rostro de Cristo es hecho justicia de Dios en Cristo para el mundo, para que los hombres contemplen por medio del ministerio apostólico, por medio del ministerio de los siervos de Dios en Cristo que han recibido la palabra de la reconciliación, contemplen la justicia de Jehová, la justicia de Dios que se percibe a través de nosotros al predicar y mostrar a Cristo delante de los hombres. En otras palabras, cuando los hombres escuchan, oyen y ven a Cristo en el ministerio de la palabra de la iglesia de Dios, entonces los hombres están contemplando la promesa de Dios cumplida, la justicia de Dios cumplida. En Cristo Dios cumplió su promesa, visitó la tierra, manifestó su gloria y ahora nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora vamos a ver entonces qué es lo que Juan anunciaba acerca de la venida de Jesucristo. Mira lo que Juan anunciaba. Y predicaba diciendo, estoy leyendo Marcos 1, versículo número 7.
y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. En otras palabras, no soy ni siquiera digno de ser llamado su siervo, ya que los siervos eran quienes ejecutaban esta tarea de desatar la correa del calzado de sus señores cuando llegaban a la casa para lavarle posteriormente los pies. En otras palabras, Juan está diciendo: yo ni siquiera soy digno de ser llamado siervo de este que ha de venir. Porque, mis amigos, la tesis del Evangelio de Marcos desde el primer capítulo es que la aparición de Jesucristo de Nazaret es la misma visita, retorno de la gloria de Jehová, del mismo Jehová que ha de regresar a su pueblo, que está visitando a su pueblo, que se les está manifestando de nuevo después del cautiverio, después de la dispersión. Esto es lo que el Evangelio de Marcos nos está diciendo. Ahora vamos a mirar entonces a partir del versículo número 8. Dice así: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Por supuesto, Jesucristo vendría a la tierra, preparado el camino por Juan con bautismo de arrepentimiento, para que en su misma manifestación Jesucristo encontrase a un pueblo limpio, dispuesto, para que Cristo lo llenase con su espíritu. Ese era el plan. Vamos a seguir leyendo el versículo número 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Qué nos dice el texto? Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, vio rasgarse los cielos, traduce una de las versiones consultadas. Rasgarse los cielos, partirse los cielos. ¿Por qué? Vamos a mirar por qué. Y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mis amigos, esto es un verdadero privilegio saber lo que está aconteciendo en ocasión del bautismo. Desde la caída de Adán, la voz del Padre no había sido comunicada al ser humano de nuevo, sino que toda comunión entre Dios y los hombres era mediada por medio de Cristo. Pero ahora que Cristo había venido, el mismo Padre volvía a hablar a la humanidad en Cristo. Y esto no lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando. Estoy parafraseando la cita que a continuación vamos a leer. Se encuentra en el Deseado de todas las gentes, capítulo número 12, el bautismo, y vamos a leer a partir de la página número 90, párrafo 3, en la versión electrónica, que ustedes pueden descargar como aplicación incluso en su teléfono móvil. Dice así, atención: en ocasión del bautismo del Salvador, Satanás se hallaba entre los testigos. Vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo. Oyó la voz de Jehová atestiguar la divinidad de Jesús. Ahora escuchen. Desde el pecado de Adán, la especie humana había estado privada
de la comunión directa con Dios. El trato entre el cielo y la tierra se había realizado por medio de Cristo, pero ahora que Jesús había venido en semejanza de carne de pecado, el Padre mismo habló. Antes se había comunicado con la humanidad por medio de Cristo. Ahora se comunicaba con la humanidad en Cristo. Satanás había esperado que el aborrecimiento que Dios siente hacia el mal produjera una eterna separación entre el cielo y la tierra. Pero ahora era evidente que la relación entre Dios y el hombre había sido restaurada. ¿Qué es lo que nos está comentando aquí la mensajera del Señor? La voz del Padre que proclama a Cristo su Hijo, en quien tiene complacencia, es una proclamación que se le hace a Cristo, quien representa en su persona a la humanidad, de manera que la voz del Padre y su proclamación abarca a toda la humanidad. En Cristo, la humanidad está volviendo a oír la voz del Padre y la comunión entre el cielo y la tierra está siendo restaurada en la persona del Hijo de Dios, quien está recibiendo la proclamación de ser el Hijo de Dios y abarca así a toda la humanidad, ya que Cristo representa en su persona a toda la humanidad. De manera que en esta proclamación se deja evidencia que la comunión del cielo con la tierra está siendo restaurada en el mismo momento en que Cristo asume nuestra humanidad. Bendito sea el Dios Santo que en Cristo reconcilió consigo mismo al mundo para darnos testimonio de que Dios no está irado con los hombres. Al darnos a Cristo su Hijo, el Padre ha rodeado al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo, demostrándonos con esto, dándonos evidencia cierta de que el cielo nos ama y nos invita en Cristo a llamar al Padre de gloria nuestro Padre celestial. Dios en Cristo nos ha unido con su familia y por esa razón las palabras "Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento", abarcaban a toda la humanidad. Sigamos leyendo. La palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 1, versículo 12 en adelante, lo siguiente: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Esta ocasión en el desierto es verdaderamente de igual importancia para el plan de salvación que el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, pues su vida, la vida con la cual vivió y la vida con la que ahora vive delante del trono de Dios, también es causa de nuestra salvación, como lo dice Romanos 5:10 al decirnos que somos salvos por su vida. Su vida en la tierra le requería a Cristo dominar los mismos apetitos que habían dominado, esclavizado nuestra naturaleza. Y por 40 días Jesucristo ayunó para conocer toda la fuerza de la tentación, no una parte de ella, no un poquito de la tentación. Jesucristo ayunó tanto tiempo como le es posible al ser humano soportar, precisamente para demostrar que en Cristo Jesús la humanidad puede ser sostenida
en toda circunstancia, porque Cristo, nuestro Señor, conoció la tentación en su más feroz intensidad y al resistirla dio evidencia de que Cristo es nuestro poder enviado del cielo para combatir y resistir victoriosamente cualquier tipo de apetito que busque dominarnos. No hay excusa para ceder a la tentación. El hambre no es excusa para ceder a la tentación. La misma pérdida de la vida no es excusa para ceder a la tentación. Porque en Cristo es mejor sufrir lo que venga que apartarse en un ápice de la voluntad de Dios. Y esto nos fue ejemplificado por Cristo en el desierto, y no solamente ejemplificado, sino que ahora la vida que vive delante del trono de Dios por nosotros nos suple el poder para que esa victoria que Cristo experimentó sobre cada tentación sea nuestra, tan nuestra que podamos vivirla resistiendo la tentación, como Cristo fue sabio y fuerte para resistirla. Nosotros podemos hacerlo porque Cristo, nuestro sumo sacerdote humano, intercede delante de nosotros y nos une al trono de infinito poder para darnos ayuda y oportuno socorro a la hora en la que somos tentados. Cristo es ejemplo y Cristo es poder para resistir la tentación, operando con su gracia, con su espíritu poderoso en nosotros en la hora en que lo necesitamos. Cristo, ejemplo y poder para obedecer. Esa es la garantía de que Dios nos restaurará a su imagen, y esa promesa se cumple y se garantiza por la humanidad de Cristo, que fue llevada al más alto cielo, sentándose a la diestra del trono de Dios. ¿Qué más nos dice el Evangelio en sus dos siguientes versículos con los que vamos a culminar? Marcos 1, 14 y 15. Mira lo que se nos dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, vamos a ver qué es lo que Cristo dice en su predicación del evangelio del reino de Dios. Dice así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a dividir esto en tres partes. Número 1, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se ha cumplido? Bueno, Isaías, capítulo número 40, ya nos decía que el tiempo de la dispersión de Israel en medio de las naciones a las cuales fueron a parar ya había sido cumplido, y que Dios se preparaba para retornar con la manifestación de su gloria en medio de su pueblo. Pero no solamente esa profecía de manera abierta, de manera un poco menos precisa, es lo que se está cumpliendo en el capítulo número 1 de Marcos, al inicio y comienzo del Evangelio de Jesús, sino que una profecía más precisa, una profecía de tiempo, señalaba el momento en que esa misma promesa de Isaías se iba a cumplir y la gloria de Jehová volvería a manifestarse en medio del pueblo. Esa profecía aún más precisa es la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 24 en adelante. La profecía de las 70 semanas que mostraba contundentemente
el tiempo preciso de la aparición del ungido en medio del pueblo. ¿Y cuál era esa función? ¿Qué era lo que el ungido venía a hacer en relación con los pecados que habían causado la dispersión de Israel en medio de las naciones? Según la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo número 9, se decía que en ocasión de la aparición del ungido se haría estas cosas. Vamos a leer Daniel 9, versículo número 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia olam, eterna, perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Lo que Dios estaba prometiendo era ponerle fin al pecado, expiar la iniquidad, deshacerse de la prevaricación, de la rebelión, del corazón del pueblo, que había sido la causa de por qué el pueblo había sido dispersado y llevado cautivo a las naciones. Cristo viene a ponerle fin al dominio del pecado, de la rebelión y la iniquidad sobre el corazón humano, de manera que el pueblo pueda tener el corazón circuncidado y finalmente pueda andar en los preceptos del Señor. Cristo viene a circuncidar el corazón y viene a grabar la ley adentro para que el pueblo pueda vivir ya libre del dominio del pecado, la rebelión y la iniquidad que habían causado la dispersión del pueblo santo. Cristo viene a poner fin a eso. Cristo viene a establecer la justicia perdurable para que en temor y en santidad le sirvamos todos los días, según lo dijo el mismo Padre de Juan Bautista en Lucas, el Evangelio. Y por esa razón es que nosotros podemos en Cristo, por su manifestación, por su vida, por su muerte, por su resurrección y por su ascensión para su posterior ministerio sumo sacerdotal, en Cristo y en virtud de Cristo, nosotros podemos experimentar santidad, para que le sirvamos en justicia y santidad todos los días de la vida, porque Cristo vino a establecer justicia perdurable. Es una justicia firme, es una justicia eterna, es una justicia que puede ayudar a todo aquel que se aferra a las promesas de Dios a ser libre del dominio del pecado sobre nosotros y ayudarnos, darnos poder, darnos gracia para que por fin, con el corazón circuncidado y la ley grabada adentro, podamos andar en todos los caminos de la ley de Dios, en todos sus preceptos, en todos sus mandamientos. Número 2, el texto dice, y el reino de Dios se ha acercado. Por supuesto, porque Cristo, el autor y constructor de aquella ciudad por la cual tiene mayor gloria que el mismo Moisés, que fue siervo sobre la casa de Dios, cuanto mayor gloria tiene el hacedor de la casa que el mayordomo o siervo de ella. Cristo, como autor y constructor de esa casa, nos llama ahora para acercarnos a su reino. ¿Qué reino es ese? No es el reino de la gloria que ha venido en la primera venida de Cristo.
pues el reino que ha venido es el reino de la gracia en el corazón, que nos habilita para que ya no sirvamos más al pecado, sino sirvamos con nuestros miembros al servicio de la justicia y santidad, y ya no más al servicio de nuestras pasiones y deseos. Por medio de Cristo y la gracia que Él nos ha traído, entramos como súbditos a su reino de gracia, que ha de crecer y crecer desde lo más íntimo del corazón, a llenar y cubrir todo nuestro ser, para que ya no sirvamos más al pecado, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, para así prepararnos de gloria en gloria, creciendo en la gracia de Cristo para el reino de gloria que ha de venir durante su segunda venida. Esto, mis amigos, es lo que Cristo mostró a lo largo del Evangelio. Por el Espíritu de Dios, por el dedo de Dios, echaba fuera demonios, testificando que el poder que resucita a los muertos, el poder que saca a los hombres que están muertos en sus delitos y pecados, ya ha llegado con su primera venida. Por medio de su Espíritu es posible expulsar los demonios que han dominado hasta ahora la voluntad del hombre y hacernos libres del dominio y control de nuestra voluntad por el pecado y las influencias demoníacas que hasta el momento nos habían dominado. Cristo ha venido para hacernos libres, expulsando los demonios que dominaban la voluntad y dándonos gracia para construir la imagen de Dios en nosotros por su solo poder, por su sola gracia. Y número 3, ¿qué es lo que dice Cristo si el reino ha llegado? ¿Qué es lo que dice Cristo en el contexto de que el tiempo se ha cumplido? Cristo dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso, mis amigos, eso es lo que Cristo quiere hacer. Cristo quiere producir en nosotros arrepentimiento para que podamos convertirnos de nuestra maldad y adorar al Dios vivo, creyendo en el Evangelio. La misma cosa sucede con el mensaje, que es el último mensaje de amonestación dado a los hombres antes de la venida de Cristo a la tierra por segunda vez. El triple mensaje angélico comienza proclamando el Evangelio eterno en el contexto de un tiempo que se ha cumplido. Ya no el tiempo cumplido que indicaba su primera venida, sino el tiempo cumplido que indica su segunda. De la misma manera como las 70 semanas anunciaban la primera venida de Cristo a la tierra, la parte mayor de la cual las 70 semanas han sido cortadas o tomadas, los 2300 días, anuncian la segunda venida de Cristo a la tierra después de la correspondiente purificación del santuario, que ha de ser acompañada por una obra de purificación que expulse el pecado y su dominio del corazón de los hombres para presentarnos limpios y sin manchas en juicio, y así adorar a aquel que es el creador de todo. Y prepararnos así, no para recibir la imagen de la bestia, sino prepararnos para ser el remanente que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, precisamente porque en ellos se ha cumplido la promesa de la gracia que ha venido ya desde la primera venida del Señor, renovando, restaurando los caracteres, sacando a los hombres del dominio del pecado y preparándolos para que aquel día, cuando se levante la bestia y su imagen, el remanente no tema ni siquiera perder su vida, precisamente
porque la justicia de Cristo ha expulsado el egoísmo, el dominio del mal y del pecado de sus corazones, y el remanente se muestra obediente por la justicia de Cristo a todos los mandamientos de Dios, porque precisamente guardan la fe de Jesús, la misma fe que constituye en vencedores al remanente, la misma fe que Cristo tuvo mientras vivió sus días en esta tierra y venció en todo punto. Mis amigos, el Evangelio de Marcos desde su inicio es un evangelio sensible al tiempo. Es un evangelio profético. Nosotros también tenemos el evangelio profético dado en el contexto del mensaje de los 3 ángeles. Es el evangelio que nos prepara no para adorar a la bestia y a su imagen desobedeciendo los mandamientos de Dios, sino que nos prepara para este tiempo en el cual las amenazas de muerte, persecución y tortura podrían hacer resbalar nuestras rodillas para que le adoremos a la bestia y a su imagen. Pero este evangelio sensible al tiempo nos prepara para poner nuestra mirada y vista fija en Cristo, permitiendo que su justicia expulse el egoísmo del corazón y deje allí el amor de Cristo que constriñe y nos hace obedientes a todos los mandamientos de Dios, aceptando que es mejor incluso perder la vida que apartarse en uno de los mandamientos de Dios. Por eso el evangelio de Cristo circuncida el corazón y nos hace capaces por su vida en nosotros, por su gracia, de andar en todos los preceptos de Dios, aún en este tiempo, cuando la crisis venidera ya se avecina y el mundo se prepara para adorar a la bestia. El evangelio de Marcos, el evangelio de Cristo, el evangelio santo, es siempre un evangelio sensible al tiempo, que exalta la verdad presente, que prepara al pueblo de Dios para sobrevivir y encontrarse listo para la hora en que el mundo entero verá la manifestación de la gloria de Dios en Cristo, que vuelve por segunda vez a buscarnos, a restaurar todas las cosas y culminar lo que comenzó con su primera venida. Habiendo dicho esto, mis queridos amigos y hermanos, y esperando que usted haya sido edificado en el nombre de Jesucristo, nos despedimos el día de hoy diciéndoles: nos vemos el día sábado a las 7:30 de la mañana. Que el Señor lo guarde, que el Señor lo edifique, que el Señor construya en su vida la imagen de Dios. Es nuestro deseo. Bendiciones. Chao, chao.